iglesia, el señor cura párroco dio emocionado las gracias a todos por el fervor que habían demostrado hacia la Virgen. Al finalizar los actos religiosos, el clavario mayor, don Eduardo Iborra Blasco, tuvo la gentileza de obsequiarnos en su casa, con lo que dimos por finalizada nuestra estancia en Rafael Buñol, en ese día en el que todo un pueblo supo dar una gran lección de historia, demostrando, una vez más, que los pueblos relativamente pequeños pueden ser históricamente grandes cuando, como en esta ocasión, se lo proponen. El día 18 de septiembre de 1978, como un acto más de las fiestas, tuvo lugar en Rafael Buñol esta bonita cabalgata patrocinada por los clavarios de la Mare de Déu, y gracias a la cual tanto los mayores como los pequeños pasaron unos momentos llenos de alegría y buen humor. Los clavarios, para animar la fiesta, fueron suministrando durante todo el trayecto bebidas refrescantes por doquier.
al finalizar la cabalgata, la alegría siguió imperando a raudales durante todo este baile. Poco después, los Santos de la Piedra, patrones de Rafelbuñol, pasearon por las calles del pueblo en procesión, tal como se viene celebrando desde septiembre de 1846, en que tuvo lugar la primera fiesta en honor de dichos santos. El día siguiente, 19 de septiembre, fiesta de la Mare de Déu del Miracle, tuvo esta ruidosa despertá organizada por los festeros. Naturalmente, hubo tanto ruido que a las 10 los clavarios y sus señoras ya estaban todos a punto y comenzó el pasacalle que tiene por misión la recogida de los mismos, amenizado, al igual que todos los actos, por la banda de música La Primitiva de la localidad, recientemente galardonada en el certamen musical de bandas de música de Valencia.
todos los clavarios, se celebró una misa solemne en honor de la Virgen del Milagro. La iglesia es un edificio de estilo toscano que preside la vida religiosa del pueblo desde el 11 de octubre de 1289, en que se comenzó a edificar a expensas de Raimundo Escorla, entonces señor de la alquería de Rafelbuñol, quien la puso bajo la advocación de San Antonio de Vianes y tuvo como primer cura a Raimundo Granell. Se erigió en parroquia independiente el 25 de noviembre de 1491 al obtener la bula del Papa Inocencio VIII, que había sido solicitada por don Pedro Exarch, dueño del lugar por aquellas fechas, y quedó finalmente bajo la advocación de San Antonio Abad desde su bendición precisamente el 17 de enero de 1756. Finalizada la Santa Misa, tuvo lugar el reparto de premios de la tercera Bienal de Pintura y los del concurso de embellecimiento de calles, que tuvo este resultado. Premios de los festeros. Tercer premio, dotado con 6.000 pesetas, compartido por las calles Castellón, Valencia y final Calvo Sotelo. Segundo premio, que ascendía a 8.000 pesetas, a la calle Santos de la Piedra. Primer premio, con una dotación de 12.000 pesetas, a la calle Padre Salvador. Premios del Ilustrísimo Ayuntamiento. Tercer premio, al tramo final calle de San Juan, con 5.000 pesetas. Segundo premio, dotado con 10.000 pesetas, a la calle Virgen del Pilar. Y primer premio, calle Bautista Fenollosa. Este premio ascendía a 15.000 pesetas. Por último, premio extraordinario de la excelentísima Diputación Provincial, concedido a la calle San Vicente. Dicho premio ascendía a 25.000 pesetas. Como colofón del acto se disparó esta estruendosa mascletá y tras ella los clavarios, autoridades y familiares se reunieron en una comida de hermandad.
queremos aprovechar la alegría del almuerzo para agradecer cuantas colaboraciones hemos tenido, así como las continuas muestras de simpatía que hemos recibido por doquier. Todo ello ha servido para hacer inolvidable nuestra estancia en Rafelbuñol. Había una vez un circo que alegraba siempre el corazón, lleno de color, mundo de ilusión, pleno de alegría y emoción. Había una vez un circo que alegraba siempre el corazón, sin tener jamás al frío o al calor, el circo daba siempre su función. Siempre viajar, siempre cambiar. Por la tarde, los niños se lo pasaron en grande con este festival infantil. Es magistral, sensacional. Somos felices de conseguir a un niño hacer reír. Había una vez un circo que alegraba siempre el corazón, que alegraba siempre el corazón. Había una vez un circo que alegraba siempre el corazón, lleno de color, mundo de ilusión, pleno de alegría y emoción. Había una vez siempre el corazón, sin tener jamás al frío o al calor, el circo da siempre su función. Al anochecer, de nuevo un pasacalle volvió a reunir a los festeros en torno a la imagen de la Virgen del Milagro, que recorrió las calles del pueblo que hasta entonces no había recorrido en anteriores procesiones, haciendo llegar, como siempre, la emoción al corazón y las lágrimas a los ojos de quienes se sienten devotos hijos suyos.